Sean bienvenidos a este primer capítulo estelar. Un nuevo proyecto, un nuevo experimento quizás social, personal. En este episodio de nuestro podcast Sin Protocolos. Bienvenidos, Mi nombre es Keiji y mi gran compañero Akira, y hoy estaremos un poco hablando de varios temitas, debatiendo de algunas cosas y viendo qué hay. Bien, para empezar, Yo creo que para empezar estaría bueno que primero nos presentemos un poquito. A ver, tú, Keiji, cuéntanos un poquito más de ti. ok, un pequeño background acerca de quién soy, luego te toca a ti. Bueno, mi nombre es Keiji Arostegui. Estoy estudiando ingeniería agrícola en la Universidad de Agricultura de Tokio. Soy ingeniero ambiental. Estoy viviendo en Japón ya casi 2 años y soy de Perú. Y bueno, empezar un nuevo proyecto con mucha motivación. Cuéntanos, por favor, Akira Mitsui. Bueno, pues así mismo, mi nombre es Akira Mitsui y soy de Paraguay. Y pues soy Nikkei, de tercera generación, lo que vendría a ser un Sansei. Y estoy viviendo actualmente ahora en Japón ya hace casi 5 años. Bueno, al principio llegué como becario de JICA, igual que tú, ¿no? Y estuve estudiando mi maestría en Osaka. Ya luego de graduarme me vine a Tokio y estoy trabajando en una empresa japonesa en donde sigo trabajando hasta el día de hoy. Sí, en efecto, creo que compartimos esta misma beca de JICA. Sí, Por sí. por este grupo en común nos conocimos. Pero, ¿cómo es que empezó esta pequeña idea de este podcast? Sí, sí, yo no sé si recordarás, pero todo esto surgió porque yo te había pedido una ayudita como para que me enseñases a editar el audio, ¿no? Porque como yo sé que tú haces ediciones de audio, producciones, entonces te había pedido y luego tú dijiste, bueno, pero no hay material con que editar, ¿cómo te puedo enseñar? Entonces, ¿qué tal si hacemos un podcast? Y de ahí creo que surgió la idea y luego ya lo fuimos puliendo y ya, bueno, hagamos esto, ¿sí? Exacto, Así, exacto. sí. Entonces, un poco que intercambiamos hobbies aquí. Exactamente, Claro, sí, 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 sí. sí. Porque, bueno, para los que no saben, Akira se dedica mucho a la producción de videos. Sí, No, profesional, no, a no, nivel de profesional. manera hobby, Sí, amateur, sí, amateur, amateur. yeah. Parte de nuestros hobbies. Y bueno, también por mi parte, como parte de mis hobbies, también he estado enfocado en lo que es producción de música. De manera muy superficial, ¿no? Un poco divertirse y grabar cosas, experimentos, ¿no? Entonces este es un nuevo experimento, proyecto personal que estamos compartiendo. Claro, pero habíamos hablado que nuestro objetivo, por lo menos de mi parte, es como un experimento personal en el que tal vez podamos llegar a debatir de cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero que tal vez no llegamos a entender del todo. Entonces, como podrían ser problemas sociales o cosas nuevas que se dan, que aparecen y no sabemos bien qué es. Y llegar a profundizar un poco más el tema, lograr entender qué y por qué pensamos lo que pensamos, porque como que al tratar de poner nuestros pensamientos y nuestras ideas en palabras, llegar a poder materializar lo que realmente sentimos, ¿no? Exacto, yo creo que va a ser un proyecto un poco para profundizar temas que queremos explorar en lo personal, en lo profesional, en lo social y un poco para compartir. Habíamos partido de la idea de compartir estas ideas a nuestro yo del futuro, ¿no? Un mensaje al futuro para un poco decir, en 5 años o en 10 años, escuchar este audio, este primer gran capítulo, que para mí me parece un gran paso, y decir, ¿qué estaba pensando aquí que hay en este momento? ¿Qué tiene en la cabeza? Dios Sí, mío. yo ya me imagino ese momento cómo será y la risa que nos vamos a mandar. Sí, sí. La boludez que pensábamos, la boludez que decíamos. Pero bien, para no extender esta parte introductoria, yo creo que podemos entrar a nuestro primer gran tema estelar. Sí, nuestro primer tema. Como primer tema de nuestro podcast habíamos decidido, ¿no?, que sería un tema que ambos compartimos, que sea un poco básico también y que podría ser algo que la gente podría llegar a empatizar, y que es la vida en Japón. ¿Cómo es vivir en Japón? Nosotros como latinos, ¿qué diferencias encontraríamos, por ejemplo, en la cultura, en la sociedad? ¿Qué es lo que más nos gusta de Japón? ¿Qué es lo que no nos gusta de Japón también? Y todo lo que conlleva experimentar o vivir esta experiencia dentro de una cultura que en principio no es la nuestra, ¿no?
Porque si bien somos Nikkeis, si bien tenemos raíces japoneses, por lo menos de mi parte, más del 80% yo viví en Latinoamérica, ¿no? Lo que sería Paraguay, Brasil. Entonces es una cultura un poco diferente a la mía y estaría bueno debatir de eso. En efecto. Ahora, partiendo por esta idea de las diferencias, ¿tú crees que ya por tener raíces japonesas te veían diferente en Paraguay y ahora por venir a Japón, en efecto no somos japoneses, pero nos ven como igual diferentes, ¿no? Como extranjeros, ¿no? Claro, es algo con lo que siempre he tenido que lidiar y es el hecho de que si bien tengo una identidad fuerte, sé quién soy, vaya donde vaya, siempre voy a ser un extranjero para los ojos de los demás, ¿sabes? Como en Paraguay, como tengo unos rasgos un poco japoneses, siempre tuve ese prejuicio tal vez por los demás de ser japonés. En efecto. Claro, y ahora viniendo a Japón, pues obviamente la forma de hablar, mi japonés no es perfecto, mi forma de ser, mi personalidad es totalmente diferente a la de un japonés, entonces todo eso, tal vez hay un choque cultural y todo Claro. eso hace que la gente se dé cuenta, ¿no? De que, eso es un extranjero. Yo creo que ha sido, claro, esa parte de un poco de aprender de ambas culturas, ¿no? O sea, Claro, estar, claro. en mi caso en Perú y un poco conocer las buenas cosas de Japón. Sí, sí. La comunidad japonesa en Perú es bastante grande, creo que es la segunda o tercera más grande del mundo. Mira. Después de Brasil y Estados Unidos, ¿no? Lo cual creo que a la gente de Lima, a la comunidad Nikkei de Lima, les ha permitido conocer un poco más a fondo esta parte de la cultura, ¿no? Que, si bien es cierto, es una parte de Japón en Perú, definitivamente no es Japón, ¿no? Claro, eso es algo que vale la pena recalcar, cosa, ¿no? claro. Esa es otra cosa. Porque un latinoamericano, sea peruano, sea paraguayo, un Nikkei y un japonés, cada uno tiene su forma de ser, yo creo. Exacto. Que obviamente se fue forjando esa forma de ser, esa personalidad de acuerdo a lo que uno fue viendo, aprendiendo, viviendo, que va cambiando, ¿no? Dependiendo de cómo te hallas. Exacto. Claro, del ambiente. Entonces hay una mezcla de muchas ideas de ambas partes del mundo, pero creo que sería bueno, recalcar un poco de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, yo creo que podríamos un poco hablar como superficialmente de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos visto, curiosidades, Sí. las diferencias, pero hablar un poco superficialmente, como te digo. De repente si encontramos un tema más específico que nos gustaría debatir un poco más, pues ya sería agarrar una lupa y estudiarlo más detalladamente en Sí. otro podcast. Este es un dedicado podcast especialmente a eso, ¿no? Claro. Un podcast introductorio para digerir. Introductorio, exactamente. Un poco esta para gran conocernos, idea. saber qué onda. ¿sabes? Exacto. Bien. Un primer punto, ¿no? También hay otra cosa que, discúlpame que te interrumpa, que esto va a ser todo nuestro punto de vista y nada más que nuestro punto de vista, es nuestra opinión. Y hay que entender que cada uno aprecia más unas cosas que otras o se siente reacio a otras cosas más que otras personas tal vez. Y que todo esto depende también de cómo nosotros hemos estado como... Un poco de las experiencias que uno vive. Claro, de las experiencias que uno vive y cómo uno lo fue... cómo fue lidiando con eso. Porque de ahí parte de las cosas que nos gusta y no nos gustan, ¿no? Claro, igual. Y que depende mucho de cada persona. Creo que no importa la nacionalidad o el país donde creciste. Claro, de la percepción que tiene la percepción uno y cómo lo confrontan. de acuerdo a lo que ha Exactamente. vivido, de Sí, las sí. experiencias. Sí, en efecto. Claro, hay gente que amaría venir a Japón a vivir el resto de su vida y hay gente que quiere salir de Japón también, ¿no? Sí, por eso. A ver, pero eso es otro tema. No sé si... Tú estás aquí 2 años, ¿no? Sí. Yo estoy casi 5. Y hay una cosa muy interesante que se llama las fases de un inmigrante. No sé si ya lo has escuchado alguna vez. A ver. Que es un estudio hecho por antropólogos. Hay una curva de aprendizaje o de fases en donde... y esto es muy gracioso porque en la fase 1, la primera fase es la fase en la que tú estás enamorada de la cultura por todo lo que es el país. Entonces llegamos y estamos enamorados de todo lo que vemos. Y más yo creo que Japón tiene un punto especial porque como nosotros fuimos criados, por mi parte al menos, viendo anime, ¿sabes? Como Dragon Ball y así. Entonces asociamos una parte de nuestra infancia con esa felicidad que nos otorga una parte de Japón que es el anime, ¿no? Entonces Japón tiene ese toque especial que nos hace enamorar por la cultura. Luego está la siguiente fase, que ya es la fase en la que tú de repente te entra un poco de rencor, un poco de... ¿Qué es esto, no? Porque te das cuenta de las cosas, lo vives por dentro y te das cuenta que no todo es color de rosa.
Y eso pasa en todos los países. Son fases, lo que estoy diciendo ahorita son fases por las que pasa un inmigrante extranjero cuando llega a un país que no es el suyo. Entonces, eso sería la segunda fase. Pierdes un poco la capacidad de tener perspectivas, lo ves todo un poco mal y ya te acostumbras a lo que estás viviendo, entonces ya todo pierde exclusividad. Y la tercera fase sería la fase en la que ves lo malo, pero también empiezas a ver lo bueno. Ah, bueno, tiene cosas malas, pero también lo bueno. Es como la aceptación. Es como una... ok, empiezas a un poco ampliar la vista, ¿no? Pero lo malo te sigue cagando mucho. Como que, pero esto, ¿sabes? Yeah. Es como un proceso de duelo, digamos. Sí, como un proceso de todo, pero Sí. es psicología pura. Sí. Y la última fase, que sería la fase 4, ya es la fase en la que ya eres Dios, ¿sabes? No, como dices, entiendo por qué la cultura aquí es así, por qué se tratan las cosas así, y yo sé adaptarme a eso. Ya sé hacerme esa transformación. Entonces, en el caso de Japón, yo veo a los japoneses y entiendo cómo sienten, por qué hacen esto, y sé adaptarme a eso, sé hacer el switch. Y también cuando de repente estoy con un latino, sé hacer el switch, ¿sabes? Como sé adaptarme a cada situación, ya eres Dios. Claro, como digo, es un proceso de adaptación, un proceso de aceptación Claro. de todo el proceso de Sí. un cambio. Exactamente. O sea, migrar no es ir a la tienda y ya, migrar No, es no. cambiar tu vida por completo, ¿no? No sé tú, ahorita que escuchas esto, ¿qué fase crees que estás? Sí, esa es la pregunta que ¿En yo qué te iba a fase? hacer. Yo creo que aún hay cosas que me cuestan entender de la cultura japonesa, aparte que vivo apenas 2 años aquí, pero creo que han sido 2 años de mucho aprendizaje. Ahora, entiendo que somos como un río que va cambiando constantemente de ideas, un río que va cambiando constantemente de experiencias y cosas que van llegando de acuerdo a lo que vas viviendo, ¿no? Entonces, siento que este proceso en Japón ha sido primero el choque cultural de... Hay cosas que no me gustan. Para mí hay muchas cosas que no me gustan. Y es que depende mucho siendo de la personalidad que tengas, ¿no? Hay gente más abierta a nuevas experiencias, hay gente que le cuesta más el cambio. Yo creo que soy alguien que le cuesta un poco más el cambio. Sí. Y es por eso que al comienzo para mí fue un poco, no difícil, pero bastante retador empezar en una nueva vida aquí. Ahora, mis ideas van cambiando, acepto las cosas que están aquí, entiendo las cosas buenas que están en mi país, pero también me doy cuenta de qué tantas cosas buenas tengo aquí y qué tantas cosas, buenas y malas tengo aquí en comparación con las buenas y malas que tengo en mi país, ¿no? Y siento que ahora salir de mi país ha sido una gran decisión que he tomado porque ha abierto mi mente en muchos aspectos, ¿no? Ya. Hay muchas cosas que extraño de mi país, por supuesto, pero creo que me gusta esta constante de seguir explorando el país, en este caso Japón y otros países quizá en el futuro, ¿no? Creo que estoy en un proceso de seguir aceptando esta nueva cultura. Tal vez hay cosas que todavía me molestan, pero lo acepto y entiendo que, bueno. ¿Se podría decir que estás ahí como en la fase 3, tal vez? En la fase 3. Estando con 2 años viviendo aquí, creo que podría decir que ya estoy entrando en fase 3, ¿no? Sí. Te devuelvo la pregunta. ¿En dónde crees tú, en qué punto estás de estas fases? Yo en mi caso ya he estado viviendo aquí casi 5 años, pero debo decir que también estoy como en la fase... Estoy entre la 3, pero de repente veo cosas y digo, ¿por qué hacen esto? Claro. Y vuelvo a... ¿Por qué son así los japoneses? No me gusta. Ahora, yo creo que esa fase de iluminación sí es verdaderamente iluminada, porque hay gente que vive en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo que se queja de su país constantemente. Claro, exactamente. Y no ha migrado, ¿ah? Ajá. Entonces... Claro, porque justamente eso. Y también está el otro tema de que llegar a la fase 4 sería ya poder adaptarte a cualquier situación y poder estar en armonía con eso. Pero a mí lo que todavía me sucede es que yo estoy aquí en Japón, pero luego voy a Paraguay y hay un montón de cosas que no me gustan porque me acostumbré a lo de Japón. Entonces llegas a tu propio país y entras en fase 2 de tu propio país, donde nada te gusta. Claro. Entonces llegar a la fase 4 es llegar a en ese equilibrio en el que estando en las dos partes te sientes a gusto y en armonía y te gusta estar ahí. Sí. Entonces yo creo que es una fase un poco difícil de alcanzarla. Yo estoy entre las 3 y las 2, creo. Pero sí, también estoy de acuerdo contigo y yo también extraño un montón de cosas de mi país, las personas, la calidez, ¿sabes? El tereré, tomar tereré con alguien más, la comida, el asado.
Sí, muchas cosas. Sí, Sí, los sí, 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 amigos. sí. Entonces ahora cada vez que estamos moviéndonos de país, vamos a hacer constantemente Claro, claro. un tipo de fase 2. Es que Vamos- todo, como personas somos un poco, Mm, no sé si influenciables, pero es difícil llegar a un equilibrio y todo lo que vivimos, la cultura en sí, como que se nos va entrando a nosotros, ¿no? Entonces, si vives mucho tiempo en Japón, te haces un poquito como ellos, ¿sabes? Entonces sí, vuelves a tu sí, sí, país sí, sí. y si estando mucho de nuevo en tu país, luego llegas a Japón y tampoco te gusta la gente. Y así. ¿Crees que sea una parte de la definición de ciudadanos del mundo? O sea, yo creo que Ser estar ciudadano del mundo abierto, sería la fase 4, ¿no? esa es la fase 4, Sí, exacto, sí, porque sí. estás donde sea que estés, Sí. ya estás cómodo y tranquilo contigo mismo, en paz contigo mismo, ¿no? Pero ahora, en todo caso, creo que está conectado, muy conectado a la personalidad que uno tiene, ¿no? Y ver las cosas de la mejor manera, ¿no? Sí, O sea, sí, obviamente, porque es obviamente. parte de la iluminación, ¿no? Sí. Claro, es parte del proceso de llegar al nirvana. Ujú, ujú, Claro. Pero bueno, yo creo que ya para ir un poco ya al tema, sí, a ya ver, podemos empezar con las diferencias, ¿no? ok. Entre Latinoamérica y Japón. Y no sé si se te ocurre algún primer tema. Am, La gastronomía. la gastronomía, ok. Yo creo que, bueno, muchos saben que la gastronomía peruana es bastante reconocida. Uf, Me creo encanta. que, no sé si es la reconocida como la mejor de América, Latinoamérica. Yo creo que entre México y Perú hay Ah, hay una... bastantes reconocimientos. Sí, sí, Ya, ya, sí. ya. Si invitamos a un mexicano se va a decir, no, no, mi Ah. comida es mejor que la tuya, ¿no? Pero entiendo, son comidas Sí, sí, de sí. alguna forma distintas porque ellos usan mucha tortilla, nosotros usamos mucho arroz también, ¿no? Depende, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, son distintos. Igual Va. están muy buenos. Y comparando eso con Japón, a ver qué... Yo creo que usamos mucho, primero por la calidad de los ingredientes y la cantidad de ingredientes. En Perú usan muchos condimentos, pero también hay mucha similitud en la cantidad de comidas marinas, ¿no? Que acá comen bastante comida marina Ya, ya. y al menos en mi ciudad, en Lima, comen bastante comida marina, ¿no? Pero aún así hay cosas que uno va extrañando de su país que no encuentras aquí fácilmente, Yo ¿no? lo que siento de la comida aquí es que de repente los sabores como no son muy acentuados, Muy ¿sabes? fuertes, ¿no? No son muy fuertes, como que le falta un poco de sabor. Y Ya. cantidad también en algunos casos. Tal vez sea demasiado poco y le falta un poco de sabor, pero eso es algo que de repente también tiene mucho que ver con cómo son los japoneses, ¿no? Sí. Yo creo que la comida ellos lo aprecian de otra forma, tal vez. Por ejemplo, lo dulce no es dulce aquí, ¿sabes? No, 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 no. O por lo menos eso es lo que uno llega a pensar cuando llega aquí, pero luego se acostumbra a eso y come algo de allá y le sabe súper dulce. Entonces es a lo que al paladar se va acostumbrando tal vez. Pero para alguien de Latinoamérica que se come un dulce aquí en Japón, la idea general es de que esto no está dulce. Sí, 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 sí. sí. Y yo creo que es justamente por eso, porque aquí en Japón creo que se aprecia más como Como la simplicidad la de... simplicidad, la sutileza, ¿sabes? Como que son tan sutiles, tan respetuosos que intentan no ofender ni hasta con la comida, ¿sabes? Entonces es como que se disfruta más por la vista, tal vez por la presentación, por lo sutil que es. Sí, sí. Y no sé si tiene que ver también con el tema de que son muy esbeltos, ¿no? Como son aquí Entonces, en Japón claro, en general. la calidad de comida también se ve reflejado en la calidad de vida que tienen ellos, ¿no? Claro, y eso Que hace se que ve vivan reflejado en una más. mejor calidad de vida también, ¿no? Ya. Sí. ¿Crees que tiene que ver con su figura que por lo general es esbelta? No hay muchos gordos en Japón. Exacto, ¿no? Y es que por lo mismo que mencionabas de la comida ligera y simple, ¿no? Algo Ya. muy fácil de digerir, muy delicioso, muy bien presentado, pero estamos acostumbrados, al menos creo que compartimos lo mismo de grandes porciones en nuestro país. Sí, Grandes sí. porciones de comida y comes, puta, hasta que estés... Ah, eso es otra cosa, porque comemos nosotros. Y creo que tiene mucho que ver también el tema de que ellos comen con hashis. Ajá. Al comer con hashis, obviamente la cantidad que puedes agarrar no es tanta. Entonces, como que la velocidad de comer también te llenas más rápido y digieres mejor las cosas. Entonces, Vas comiendo pequeñas cantidades claro. que demora más y te llena más rápido. Exactamente, Ajá. tal Sí, vez. sí, Y hay algo que mi hermano me había dicho también cuando llegó aquí a Japón y se dio cuenta, que yo no me había dado cuenta, y es que los japoneses caminan mucho. Ya. Y yo creo que eso Sí. también forma parte como de un ejercicio diario que uno no se da cuenta tal vez viviendo en Japón, pero sí, porque las estaciones
son enormes algunas y Sí. la cantidad de los pasos que damos por día son bastantes sin darnos cuenta. Y eso es algo que también ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga más en forma, ¿no? Ese es un buen punto porque, bueno, al menos Tokio tiene muchísimas líneas, Sí. ¿ya? Y aún así teniendo muchas líneas, hay zonas de Tokio donde la gente se mueve únicamente en bicicleta. O sea, Ah, bicicleta, sí. y estás viendo estaciones repletas de bicicleta, Sí. lugares de trabajo repletos de bicicletas, bicicletas por doquier, que creo que reflejan un poco también la cultura de la bicicleta aquí, muy, muy importante, muy Usada. usada en Japón, ¿no? Y viendo un poco ahora la parte mala de la gastronomía. Bueno, también es, no sé si es malo, pero curiosidades, ¿no? Curiosidades A tal ver. vez de la gastronomía, que es ¿por qué al japonés le gusta formar fila en un restaurante? ¿Tú crees que le gusta formar fila en un Yo creo restaurante? que sí, porque Yo, es yo que lo, yo lo se vería pasan como... más tiempo formando fila que comiendo. Te pasas formando 1 hora o más de 1 hora y Ya. lo comes en 20 minutos. Porque también está el tema de que el japonés come, pero si ve que hay fila dice, estamos haciendo mewaku a los demás que están formando como molestando, Sí. entonces hay que irnos rápido. Ya. Entonces, Pero tal vez la cola no es un reflejo de lo bueno que es el restaurante. eso es lo que ellos piensan, pero no siempre es así, porque ha habido casos en los que yo me muero de hambre, no quiero formar Ajá. fila, me voy al primer restaurante que encuentro Y está bueno. y está bueno, Ujú. pero según la mentalidad japonesa, un lugar vacío es un lugar, o hay un prejuicio con ese lugar, tipo que, por algo no hay gente aquí, Ya. ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la comida, también se me vino a la cabeza los precios de la comida aquí, ¿no? Sí, Especialmente lo que a mí me ha costado mucho. las frutas. Las frutas, exacto, las frutas. Sí. Me costó muchísimo entender de que por qué un momo, un durazno, Sí. está lo equivalente en dólares como a, no sé, $5, ¿no? Sí, sí, sí. Uno solo. O sea, Sí, no, llegamos a casos ridículamente... ridículamente caros. Claro, ridículamente caros. Una banana te cuesta casi $1.50. Exacto, exacto. Una banana, imagínate. O sea, una sandía de esas cuadradas o redondas, $30. Sí, sí. O sea, con eso puedo pedir matrimonio a alguien. O sea, Sí, Dios te mío. casas conmigo. Claro, porque qué absurdo. Y aparte Sí. son pequeñas, ¿no? Sí. Ese es el problema también. Pero eso también es algo que hay que ver el lado de por qué es así, ¿no? Una de las razones por la que se dice que las frutas están muy caras aquí es que son especialmente seleccionadas. Exacto. De hecho, hay un proceso de selección en la agricultura japonesa que puede llegar hasta el 50% de la producción que se va si no cumple ¿En los serio? estándares. Sí, puede llegar. ¿no? 50, Sí. pero eso Eso es un montón. O sea, es... económicamente es... Claro, no, pero el precio que te ponen por cada fruta es impresionante, bueno, ¿no? claro, claro. Ujú. Lo compensan eso Sí, porque, claro, sí. es prácticamente si el 50% lo Sí. desechas, entonces el precio de uno va a valer el doble, ¿no? Considerando que también los agricultores en Japón están subsidiados por el gobierno. Entonces, ¿Ah, sí? claro. Ah. Entonces, ya por tener un campo agrícola y producir algo, Ya están ganando. Claro, ya están ganando. Ah. Y además no pagan impuestos. No, ¿En No pagan serio? impuestos Wow, no por sabía tener eso. un pequeño... Y en Japón, bueno, en Tokio, algo que seguramente los que han visitado Tokio saben, hay muchas pequeñas parcelas de agrícolas. En medio de la ciudad, al costado de tu vecino, Sí. es algo muy común aquí, ¿no? Entonces, todos esos dueños de esas pequeñas parcelas, que probablemente produzcan muy poco, o sea, el negocio también está en que no pagan nada de impuestos. Claro, justamente No. te quería preguntar eso, pero tal vez sería un tema un poco más para Sí, profundizarlo. podríamos dentro. profundizarlo Pero sí, ahora no me vino a la mente como... Claro, porque O sea, yo también podría tener mi propio huerto ahí, vender algunas cositas, pero tener un ingreso de otro lado. Pero ya como tengo ese huerto, puedo decir, no, pero este es ingreso de tal y tal, manejarlo ya Exacto. tú. Y bueno, no pagar impuestos por ciertas cosas que tal vez no vengan directamente del huerto. En efecto, porque Pero bueno. ya entonces se crea una mafia aquí. Sí, Sí, la y esto mafia es de las cierto. hortalizas. La mafia de las hortalizas que se crea y bueno, todos los vecinos que tienen predio ya, bueno, ya tienen un negocio ahí de por medio con otros Wow. vecinos, ¿no? Sí, sí. O alquilar estas áreas, ¿no? Pero bueno. A ver, pasemos a algún otro Sí, tema. pasando a otro tema, algo que me gusta muchísimo y que no encontré nunca en Perú. A ver. Seguramente en Paraguay pasa lo mismo. Dime. La puntualidad y el transporte, ¿no? Ya. La puntualidad y el transporte.
Tokio es una de las ciudades mejor conectadas por trenes en el mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Tienes trenes a toda dirección y son muy, muy puntuales. Sí. Además de muy cómodos, muy limpios, bueno, bien ventilados, con todos los servicios necesarios. No te tienes que preocupar mucho por llegar a tu trabajo siempre que ves en el Google Maps o en Yahoo, Sí, sí, ves sí. la hora perfecta y te indica la hora que tienes que ir, todo muy cuadrado. Por ahí que hay un delay, una pequeña No, pero demora de 1 o 2 minutos. la puntualidad de los japoneses es tanta que el promedio de delay, de retraso del Shinkansen es de 18 segundos. Y para un tren normal es de menos de un minuto, como 50 segundos. Todo esto teniendo en cuenta en un estado de funcionamiento normal, que no haya accidentes, sí. claro, Mm. el clima, todo eso. Si todo eso está bien, el promedio es eso. Creo que no hay excusas para llegar tarde aquí. No hay excusas. Claro que a veces hay... No puedes inventarle de que... Exacto, pero a veces hay un tema, pasan accidentes o reparaciones No, sí, eso sí hay mucho. en las líneas de tren y el staff del tren te da un ticket que indica que ha pasado algo, ¿no? Ah, Con sí, eso, sí. Ah, con claro, ese claro, ticket claro, ya claro. vas a tu trabajo y tienes la prueba de Sí, que sí. sí, en efecto pasó algo Sí, y sí. ya, ¿no? Sí. Un detalle extraordinario que pasa a Sí, veces. extraordinario y sí. Uno no sabe porque escucha, hay mitos que dicen que los japoneses, como los oficiales de tren, como que se disculpan contigo, eso. Pero eso no lo llegué a ver nunca. Pero sí el tema de que te dan un ticket, de que estás retrasado por culpa de que pasó algo. Entonces te dan un ticket y eso lo presentas en el trabajo y no hay problema. Sí, sí, sí. Sí. Pero también está otro tema que es que el transporte es muy efectivo, muy eficaz, pero es caro, ¿no? ¿No te parece que es caro? Me parece bastante, bastante caro. Sí. Entonces, en promedio, Claro, es un... en promedio, por ir de una estación a otra estación, a la siguiente estación, serán $1.50, ¿no? Ah, no Ah, lo llegué a calcular de esa forma, pero más o menos tal vez. Más o Dependiendo menos ya $1.50, ¿no? qué línea, ¿no? Porque hay líneas que son más caras que otras. Sí, sí, también. Sí, sí. Debe ser lo mínimo $1 Sí, por pero ahí, el ¿no? Shinkansen yo lo considero bastante caro. Es más caro viajar en Shinkansen que viajar en avión. Eso ya te dice algo, Sí, ¿no? sí, sí. Claro que el servicio es perfecto, El servicio, uf, pero yo creo que estás pagando también por eso, ¿no? Estás pagando sí, por la sí. puntualidad. Obvio, pagas por todo lo que Sí, sí, sí. implica Aún eso. así, creo que Japón es uno de los países más caros en los que Sí, uno yo creo puede que el vivir, transporte es ¿no? bastante caro. Ahora, pasando al contraste con Latinoamérica, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el Porque- transporte en Paraguay? No, en Paraguay, bueno, de una que no tenemos trenes, solamente nos manejamos en buses, por lo que generalmente para las personas que se lo permiten es mucho más rentable tener un auto en cuanto a tiempo, Mm, porque depender de la eficiencia de los buses tal vez no sea claro. tan... Sí. También está el tema de que el chofer no necesariamente para, aunque le hagas la parada, y todo eso te atrasa, entonces Sí, sí, hay sí, varias sí. cosas que de repente no están tan bien. A veces como que juegan carrera entre ellos. Sí. Entonces, y los pasajeros que no dejan Sí, atrás, ¿no? sí. A veces. Pero bueno. Sí, 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 Sí. De hecho, es algo que pasa bastante. Tenemos mucho en común ahí con Perú también. Sí, Hay bueno, en mucho- Paraguay también se pensó un proyecto de hacer como un metrobús o algo así, pero mm. creo que no está Ya. saliendo a flote. Ya. Igual en Perú tenemos Metrobús, tenemos un par de líneas de tren, Ujú. pero no está conectado al Google Maps. O la línea del Ah, sí, Metrobús sí. tampoco está conectado al Google Maps. Sí. Entonces, tú no sabes a qué hora más o menos tienes que Es salir. todo más como una habilidad adquirida, ¿no? Como un Sí, conocimiento adquirido de claro. intento y prueba. De hecho, yo tengo amigos que lo que hacían antes de empezar el trabajo, un nuevo trabajo, era ir en Metrobús o ir en bus hasta el Un lugar de día antes, trabajo ¿sabes? para calcular más o menos el tiempo, ¿no? Mira, sí, 40 sí. minutos, 50 minutos, ¿ya? Claro, Ya. porque no sabían. Claro, porque no Claro. sabías más o menos, ¿no? Sí. O el día del evento, del trabajo, ya sales como 1 hora y media o más de lo que crees que vas a demorar para... Ya por si acaso, ¿no? Por si Ya. acaso, ¿no? No, pero yo creo que hay varias cosas que de repente estarían buenos que cambien, pero también veo que se está mejorando de a poquito. Por lo menos en mi país ya se están implementando también otros métodos de pago durante cuando te subes a luz y eso. Sí. Y de a poquito está mejorando, creo. Sí. Todo va mejorando, ¿no? En todos los países. Por ejemplo, aquí en Japón también, no sé si ya escuchaste hablar del magnet. ¿El tren magnético? Sí, que es levitación magnética, maglev, ya, sí. Y ¿Se va a implementar eso? sí, no sé si lo escuchaste. De hecho, creo que hay planes para 2027 todavía. Wow. Pero bueno, ahora con el ¿Estaremos corona vivos? no sé si... Sí, obviamente. Sí. Pero, por ejemplo, el Shinkansen viaja a 320 kilómetros por hora en promedio en su máxima velocidad. Este va a viajar, o por lo menos en pruebas. No se sabe si en su funcionamiento normal va a llegar a esa velocidad, pero en pruebas se ha llegado a 600.
kilómetros por hora. 600 kilómetros por hora. Sí. Eso es tranquilamente un avión. Bueno, Sí, un avión va a bueno, 900, claro, casi 1000, nosotros- pero no ajá, sé. ya, bueno. Mm, El primer proyecto es Tokio-Nagoya mm, y se espera que se pueda llegar en 40 minutos. Ya, Sí. wow. Creo que China sí ya tiene, ¿no? El maglev. China ya tiene. Sí. Sí. En China creo que los Shinkansen o los trenes de bala, ¿no? Son mucho más... No sé si llegaste a ver en internet estos test de coin, Ujú, ujú. ¿sí? Sí. Que en China ponen la moneda así en la ventana y de tan Claro. estable Ajá. que es, Sí, 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 no sí, se sí. cae la moneda. Sí, 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 O sí, sea, sí, sí. llega hasta ese punto. Aquí en Japón yo lo intenté una vez y Pero no es me que, funcionó. es que el Shinkansen no Se es cae. magnético. El Shinkansen. No, pero el allá tampoco. Es el tren bala normal. Sí, el Ah, ya, normal. ya, ya. Pero bueno, Japón no es el único que tiene este tren súper rápido. No, obviamente que no. Solo que, claro, es bastante famoso aquí. Ya. Bueno, Otro tema, ya un poquito hablando más de cómo es vivir en Japón. ¿Cómo llevas el tema de reciclaje? O no, no sería reciclaje, sino que tirar la basura, separar la basura, ok. tirar la basura en ciertos Ya. días. Eso es algo muy diferente porque en Sí. Latinoamérica nosotros juntamos todo con todo en una misma bolsa enorme, negra, y las dejamos afuera. Pasa el camión. Pasa el y se la camión. lleva. Bueno, No hay esa separación de plástico. basura Claro, que se puede quemar y y que no se puede claro, quemar, ¿no? exactamente. Lo que pasa, en Japón hay mucho este tema de reciclaje. Hay puntos de acopio de basura donde tienes que dejar tu basura en ciertos días de acuerdo a lo que te toca ese día. Por ejemplo, hoy sábado es plástico, ¿no? Mañana es basura orgánica, ¿no? Y también tienen ciertos días del mes donde puedes dejar vidrios, donde puedes dejar latas, cartones, ¿no? Ahora, esta cultura no existe en Latinoamérica, ¿no? No. Ahora, si quieres reciclar en Latinoamérica, tienes que hacerlo por tu cuenta. Sería por cuenta propia y por voluntad propia. Y claro, llamar al reciclador y que se lo lleve como deba llevárselo, ¿no? Y confiar que haga lo que le pedís. Claro, claro, Claro. porque quién sabe qué puede hacer, lo revende, no sé. Entonces, esto es algo que Es bueno. es bastante bueno, yo Sí, creo. sí. Es algo, significa Sí, algo. Significa algo. sí. Porque... Pero para un latino tal vez sea como un esfuerzo extra que al principio sea como que de repente nos cuesta, hoy es el día de la basura, hay que juntar esto y sacar afuera tal día, ver qué día toca. Y sí, yo al principio vivía hacia Osaka, pero ahí sí me controlaban bastante. O sea, el dueño del departamento creo que tiene cámara o algo así y sí me llamó la atención varias veces como que no saques tu basura el día que no es. Porque ya, yo qué decía, duro. se me pasó hoy, no era. Sí. Era ayer y yo no saqué. Sí. Entonces, pero igual lo sacaba el otro Ya. día. Ya. Pero ahorita también de repente hago así, no pasa nada. Porque Nadie se uno se cuenta. olvida. Sí. No, porque pasa que ¿qué acontece si es que te olvidas? La basura Sí. se queda en tu casa por otros 3 días más. Ujú, ujú. Eso Especialmente la empieza a basura oler, orgánica. Claro. Y ya la gente va a pensar que tienes como, no sé, Un muerto ahí. un muerto. O este tipo tiene síndrome de Diógenes, ¿no? Como junta su basura ahí, ¿qué onda, no? Sí. Entonces ya ahí con el huevo, las cáscaras de huevo, Sí, la piel de sí, pollo, Sí, el plátano el negro. plátano todo negro, sí. Sí. Ahora Ahora, es algo que de repente como que nos cuesta un poco a los latinos llevar eso. sí, un poco de esta costumbre adquirida que tenemos que Sí. tener cuando llegamos a Japón, ¿no? Sí. Especialmente cuando ya empiezas a vivir solo. Y no como turista, ¿no? Estamos hablando ya de estar como residente y vivir aquí, ¿no? Y de eso podemos llegar al siguiente tema, si es que te parece que es la limpieza en Japón. Ya. Lo limpio que están las calles, ¿no? Ya. Que no vemos basura y que me parece algo súper bueno. No ves basura, pero tampoco ves basureros. Exactamente. Curiosamente, ¿no? Sí. Uno esperaría de que... No hay basureros en la calle, es muy no hay raro. basureros Entonces, en la calle. nada más tienes la opción de guardar tu basura y ya tirarlo en tu casa o ser un asqueroso y tirarlo en la calle Exacto. y ser el único que lo hace. Y claro, Y claro, y te van a ver ¿sabes? súper mal, Y ¿no? claro, ¿No? entonces... Un profesor decía, las calles no están limpias porque las limpian, sino porque no las ensucian. Y me parece bastante mejor acertado prevenir que... aquí. Y en mi experiencia en Japón, haciendo algunos trabajos en colegios, veo que muchos de los chicos tienen las responsabilidades como de limpiar su área, limpiar incluso eso los es algo- baños, ¿no? Sí. Que no creo que pase en todos los colegios, pero hay colegios que pasan Yo creo que en los japoneses sí pasan todos. y es algo que se va enseñando mucho desde niños en la cultura japonesa que no tenemos en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que ellos se forman de una forma que para ellos hacer la limpieza no es una obligación, no es algo que
se pasa mal haciéndolo, sino que es algo bueno para ellos, ¿sabes? O sea, tal vez es como verlo, o en mi país lo ven como algo, Como una obligación, ¿no? como obligación, como algo menos, como algo Sí, no importante, tal ¿no? vez. El cambio de los valores que tiene aquí, o sea, la forma de valor que le dan a la limpieza Sí, es sí. totalmente distinta y se ve claramente reflejado en las calles también, ¿no? Sí, Donde exactamente. sea. Y esto se ve reflejado también en en la persona. Y por eso no se ve también mucha gente, especialmente hombres, con barbas, bigotes, porque eso da una imagen de que no te cuidas, de que no eres limpio. Aunque no sea así, obviamente, porque no significa eso, Sí. pero es por eso, creo, Sí. la costumbre de los japoneses de no Claro usar que barbas sí ni bigotes. encuentras excepciones, hay gente que por Obviamente, sí, ahí sí, sí. se le cae algo. Creo que también está conectada con el respeto que tiene la gente por los demás, ¿no? Ah, sí, que es otra cosa también que podemos hablar. Sí. Bueno, lo siguiente que quería tocar es la seguridad aquí en Japón. Mi favorito. Tu Ok. favorito. Sí, 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 sí. Que Sí, aquí es demasiado seguro. sí, sí, sí. Es muy normal ver puertas de los departamentos sin llave, bicis dejadas sin llave, Sin cadenas, sin ¿no? cadena, Sí. exactamente. Yo creo que el tema de seguridad es una de las cosas que más Sí, me sí, gustan de sí. Japón. Siento que si caminamos a las 3 de la mañana en cualquier barrio del Tokio, camino con mi celular, Sí, escuchando sí, música así mismo. y no me va a pasar nada. Esa seguridad que te da las calles de Japón donde, bueno, no hay este tipo de acoso también, ¿no? Sí, el poder andar en las calles a cualquier hora, en cualquier momento, y sentirte seguro es algo que, no sé, se siente demasiado bien Sí. como para esa libertad, ¿no? Otra cosa de la noche en Japón que me gusta mucho es que es demasiado... La noche. Las noches. Que es súper conveniente, ¿no? Porque hay muchas cosas abiertas ahí, karaoke. Los convenios están abiertos 24 horas. De hecho, se puede vivir de noche aquí en Japón. Porque tienes todo abierto, tienes lavanderías, Claro. sí, ¿no? Comida, tienes todo disponible como para vivir de noche. Sí, sí, sí. O sea, servicios nocturnos, me refiero a. Me refiero a Esto comida. ya tú eres el especialista y yo no. Pasamos a otro tema, creo. Sí, de repente ese salto. Servicios de comida, Claro. diversión, Sí, sí. ¿no? El McDonald's está El abierto 24 horas McDonald's, también. ¿no? Sí. Eh, Sí, es posible hacer vida nocturna. Es, nocturna en Japón. es bastante es Factible. común, es posible, ¿no? Sí, sí. Eh, Hay algo que a mí me pasó en mi primera experiencia en un convini, que es, yo estaba en Osaka, entré así, y nada más entrar, estaba un sujeto ahí sentado acomodando las revistas de las que te gustan. Mentira. Y yo entré así, pero me gritó con todas las fuerzas de sus pulmones, "Irashaimase", ¿sabes? Pero con todo. Y yo me quedé así, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Así, ¿no? Con las manos arriba. Sí. Y luego de un ratito reaccioné y yo le dije, konnichiwa, le dije. ¿Estabas borracho? No, nada que ver. Pero lo malo es que yo le dije, konnichiwa, le saludé, ¿no? Le dije, hola, ¿qué tal? Y él me miró así y se quedó sin saber qué decir. Porque sí. ellos no están acostumbrados a que Claro, los clientes les saluden, ¿sabes? Están Como mecanizados a sí, que... Sí, como, ¿cómo estás? a que ¿Qué tal tu tienen- día? Sí, sí. No, y él se quedó así en blanco Ah, y como que 2-3 segundos se quedó así sin saber responder nada, ¿sabes? Como el pantallazo azul del Windows, ¿sabes? Como Nihonjin.exe Error, dejó error, de funcionar, sí. ¿sabes? Como así. Y sí, es una de las anécdotas que me pareció muy graciosa. Porque no estaba acostumbrado también a que te Claro. griten así. Porque hay gente que sí grita mucho cuando entra. Sí, Y él sí, estaba sí, ahí sí. al lado, ¿sabes? Entonces Sí. sí me asustó un poco. sí, sí. De hecho, para los que no saben, en Japón es muy común que entras a una tienda, a un restaurante Y te griten. y te griten casi que gritan, algunos más que otros. Sí. "Irashaimase", Sí, sí. que significa bienvenido. Como entre. Como claro, como pase, ¿no? Pero creo que hay gente o hay japoneses que lo gritan Bastante, a todo pulmón. bastante. ¿no? Sí, sí. No sé si es su pasión por el trabajo de, sí. Tal vez era su primer día de trabajo. Su primer sí, día. sí. Y Sí. yo ya le dije, hola, ¿qué tal? Y él ya, ¿cuál es el Claro. protocolo aquí? ¿Qué hago? Sí. Sí. Sí, Pero sí. porque para esto yo sé que has escuchado que el japonés, y esto se dice mucho, que el japonés es muy adicto al trabajo. Es totalmente adicto al trabajo. Esto es una psicología japonesa de la que vale la pena Hablar en discutirla a un fondo. podcast únicamente de esto, ¿no? ¿Cómo es la vida laboral, la psicología detrás del trabajo? Sí.
que Y- valoran más ellos. Claro, y El protocolo. las prioridades que damos nosotros Es en totalmente Perú diferente. con las prioridades que dan en Japón, ¿no? Sí, sí, Los sí. valores distintos en temas de trabajo, ¿no? De lo que representa hacer un buen trabajo para el japonés, ¿no? Sí. ¿Qué imagen te da eso ante la sociedad, ¿no? Ujú, así mismo. Y ya entrando en la parte de sociedad de Japón, la relación sentimental. ¡Wow! No, Sí. en el sentido de que cómo se lleva. Las formas de de mostrar afecto a otra persona son muy diferentes. En Japón es más sutil, todo es sutil aquí. Ujú. Es más, ¿Te refieres es como menos más físico. soft, como más... No es soft, sino que es de otra forma. No hay abrazos, no hay o sea, hay, pero no es la forma tradicional de dar afecto, sino que se enfoca más en un detallismo. Yo soy detallista contigo y de esa forma te muestro que me importas, como hacerte el evento así súper kawaii. O sea, es una forma de apreciar o dar cariño Sí, sí, distinta. distinta. Sí, sí. Que es algo que también podríamos hablar que más a fondo otro día, Sí. que será que nosotros, la forma en que damos afecto los latinoamericanos, que sean los abrazos, los besos, ¿es natural como humanos o es cultural? Porque tal vez el beso, el abrazo sea cultural, pero también vemos que los animales Exacto. buscan afecto, les gusta el Exacto. contacto O sea, de repente. Entonces, naturalmente claro, entonces, estamos abrazados a la madre el primer año al menos, ¿no? sí, también. Yo había escuchado en Japón que no hay que darle mucho aprecio, no hay que mimar mucho al niño porque no, luego se va a acostumbrar Exactamente, a esa claro. constante retribución, esa constante Sí. premiación, digamos, de cosas, ¿no? Ah, ¿No? es otra forma de ver las cosas, ¿no? Exacto. Sí. Porque claro, en Latinoamérica sí hay muchos abrazos, mucho... O sea que el japonés también es enseñado a que no está bien mostrarlo, tal Claro, vez. exacto. Pero claro, a lo que voy es, la pregunta es, ¿podría un japonés llegar a darle la misma importancia a lo que sería un beso o un abrazo que un latino en su Ya. día a día? ¿O sería un poco demasiado para esa persona? Mm. Porque tal vez no está acostumbrado, ¿no? Entonces, más que la práctica, la mentalidad, ¿podría un japonés entender o llegar a tener esa mentalidad de lo que significa realmente un beso? No realmente, porque claro, que es realmente lo que está bien o mal, sino que esa forma que nosotros tenemos que pensar. Igual depende mucho de las experiencias que uno va viviendo, ¿no? O sea, un Sí, japonés sí. se crió aquí toda su vida entendiendo Pero que la entonces- mejor manera de dar afecto es preparándole algo a Pero entonces alguien. es Simplemente cultural. No es natural. Habría que discutirlo, habría que Porque si es profundizar. natural, no importa que sea cultural, pero si en algún momento esa persona experimenta lo que es ese abrazo, Porque- ese beso, va a volver a su instinto natural y le va a gustar, ¿no? Pero por Porque eso. claro, o sea, en Latinoamérica nos enseñan a que existe cierta forma de dar amor entre parejas y creemos que esa forma es la adecuada para demostrarte todo mi amor, ¿no? Se podría decir que no es lo correcto, sino que es una forma de pensar nada más. Las formas de máxima expresión de amor aquí quizás son distintas, simplemente Sí. tan solo y únicamente estar a su lado, Ujú. nada más. Así mismo, sí. Nada más, ¿no? Que en lo personal yo siento que me gusta el equilibrio entre ambos, ¿no? Mm. O sea, porque también me gusta mucho el espacio personal, me gusta mucho también simplemente llevarlo muy tranquilo, ¿no? Muy saludable, ¿no? Que no sea demasiado empalagoso, ¿no? Exacto. Mm. Y claro, por supuesto, obviamente dar abrazos y besos es agradable, ¿no? Ya, pero a todo esto, entonces, generalizando lo que estamos hablando, la diferencia sería que también la forma de conquistar el concepto de lo que sería el noviazgo, el casamiento, la familia, es muy diferente aquí y en Latinoamérica. O sea, los roles ya impuestos. Los digamos. roles y las expectativas que tiene una Sí. mujer para con un hombre y un hombre para con una mujer. Sí. Es Yo muy diferente. creo que en ideas de roles, creo que estamos más abiertos en Latinoamérica a no... Yo me atrevería a decir incluso, y no sé si esto sea malo, pero me atrevería a decir que Latinoamérica está más desarrollada, más avanzada en el ámbito social que Japón, pero Japón está más avanzada en el ámbito tecnológico. tecnológico económico, ¿no? Porque creo que hay un trade-off, como creo, entre sociedad y tecnología. Cuanta más Sí. tecnología, creo que menos se trabaja la parte social. Entonces, y donde hay menos tecnología, yo creo que se trabaja más el ámbito social. Sí, sí, sí. Como, Evidentemente Japón está desarrollado en muchas partes, ¿no? sí. Pero creo que también en Latinoamérica hay mucha libertad de expresión o ese deseo Claro. de
Claro, bueno, no, a eso me refiero, no querer como- encajar Claro, a eso me refiero, Aún- porque eso tiene que ver con tecnología también. Cuando no hay los recursos necesarios para solucionar varios problemas, se tiene que solucionar entre personas. Entonces se tiene que trabajar más eso de dar ideas, Sí, entonces sí, como trabajarlo más la parte social. sí, 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 sí. Y como aquí ya hay tecnología, ya no hace falta que... Claro. ¿A qué costo Claro. Japón ha, ¿A qué costo? Eso es importantísimo. a qué porque costo ¿a qué Japón ha costo? invertido Sí, tanto en esto, ¿no? que ha dejado tal sí, vez de ver algunas partes sociales que... es claro. Pero bueno, en conclusión, yo creo que Japón es una experiencia necesaria que a mí me ha abierto mucho la mente, ha cambiado mucho mis ideas, ¿no? Y aprender mucho el contraste cultural real, ¿no? No el Sí. contraste cultural entre una comunidad Nikkei y Perú, ¿no? Es el contraste cultural real, entender las buenas cosas de Japón, apreciar las buenas cosas de mi país estando aquí y extrañando mi país, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y que bueno, es una constante de seguir creciendo y tratar de llegar a la etapa 4, a la etapa 4 de la iluminación eventualmente, ¿no? El Keiji Buda. Sí. Pero bueno, yo también por mi parte diría que concluyendo toda esta parte buena que hemos hablado o diferencias de Japón, tratar de sacar todo lo bueno. Por lo menos por mi parte yo siento que todo lo vivido por ahora, hasta ahora en Japón, me ha ayudado como a desarrollar un nuevo nivel de detallismo por las cosas, una nueva escala de valores, no sé si me explico. Hay cosas que antes no le dabas importancia y ahora sí como que ya lo ves de otra forma y te das cuenta que todo aquí en Japón también tiene un porqué. Entonces, todo eso te ayuda a tener una mayor como perspectiva de las cosas. También llegas a apreciar más tu país, te das cuenta de las cosas buenas que tenía y que no sabías, la calidad de las personas, las risas con los amigos, la pasión con la pareja. Y eso podríamos llegarlo a discutir en el siguiente podcast, que sería lo que no nos gusta de Japón. Lo que no nos gusta de Japón. Claro. Sí, sí. Arrancar desde la fase 1 y el contraste que te da con la fase 2 Así. de ir hacia abajo y todas las cosas negativas Sí, que pero hoy, tienes. hablando ya de las cosas positivas, entonces concluyendo, llegar a apreciar ese proceso de que la cultura y de lo que vives, todo influye en ti, ¿no? Entonces en ti queda como absorber todo lo bueno de cada cultura e ir creciendo con eso, ¿no? Absorber Sí. todo lo que te gusta y en menor medida lo que no te gusta, siempre respetando, ¿no? Tampoco despreciando lo que no te gusta, sino que respetando y absorbiendo las cosas buenas que te gustan. Claro, un poco, como dices, aprender de lo que hemos ganado ahorita en esta cultura, aprender de lo que tenemos en nuestros países y también aceptar muchas de las cosas que tuvimos allá Claro. y tenemos acá. Exactamente. En tema de retos, en tema de cosas malas, ¿no? Por Sí, supuesto. sí, Y sí. buenas, por supuesto. Y bueno, hay que aceptar que lo diferente no necesariamente es peor o mejor. Sí. Lo sí, diferente sí, sí. nada más significa eso, que tiene Sí, como base una perspectiva, una forma de pensar, un sentido a todo, que es diferente a la tuya, que hay que saber sacarle provecho a eso. Y ya. Es como el tema de las relaciones. A veces empiezas una relación. A ver, aquí ya llegamos a otro tema que es... Pero como- sí se podía relacionar porque Sí. no hay persona perfecta. No hay persona perfecta y todas son distintas. y Todas todas son distintas. Ujú. No hay personas perfectas y todas las personas son Considerando también- perfectas si es que Claro. tú te lo propones. Cualquier persona puede llegar a ser la mejor para ti. Exacto. No, eso ya depende mucho de cómo estás por dentro, ¿no? Claro. O sea, cómo estás llevando la vida por dentro Sí. y la percepción que tienes con todas las experiencias que estás viviendo, ¿no? Pero bueno, aquí que ya quiero Pero- preguntar cosas muy fuera del lugar, así que resumiendo todo, hay que sacarle provecho a las cosas, a Provecho todo, a las cosas. inclusive a las cosas que no nos gusta, verlo Así de es. otra forma, pensar por qué es así y aprovechar eso. Así que, bueno, hasta aquí el podcast. Primer capítulo, gran logro. Y vamos Estuvo interesante. vamos para adelante. Así que, gracias, Akira. Hasta la próxima. Hasta la próxima y en la siguiente hablamos de las cosas malas Así de es. Japón. Así que ahí Bye, nos bye. vemos. Adiós. Chao, chao. Bye, bye.